Bueno chicos, nos hemos quedado hablando del color y siguiendo con esa idea, pues pasamos a hablar un poquito de los colores que tenemos o que son reservados. Sí, hay ciertos colores que deben emplearse de una forma pues cuidadosa porque tienen ya connotaciones que, como lo habíamos hablado también en clases de señalética, pues ya están quedadas, ¿no? Pues por ejemplo, lo que siempre decíamos, por ejemplo, el rojo, el amarillo, son de cuidado. Ahora, no quiere decir que siempre, sino que tenemos que ver muy bien si el color como tal nos está connotando algo que no queremos. Entonces, bueno, se llaman justamente colores reservados porque pues su uso debe limitarse especialmente a los nombrados a continuación. Entonces, pues nosotros tendríamos que tener en cuenta, como miramos allí, por ejemplo, que el rojo ya al ser, como lo asociamos a veces con cosas de peligro, como un poquito más de alerta, entonces pues está, por ejemplo, el de eliminar, ¿no? Entonces allí se destaca muchísimo. Entonces, pues, lo que decíamos, por ejemplo, si bien decíamos que en señalética el rojo y el amarillo pues ya tienen un segmento muy ganado dentro de lo que es la señalización y hay que manejarlo con cuidado. Acá entonces pues podemos tener el rojo muy fuerte, sí, pues para errores y alertas importantes. Es un color que naturalmente indica peligro y que llama la atención para centrarse inmediatamente en lo que está ocurriendo. Entonces, pues ojo con la aplicación del rojo, cuando las aplicaciones tienen mucho rojo, entonces a veces estos, si yo quiero también destacar algo, entonces se complica un poquito más la acción. El amarillo, pues que sería lo de prevención, señala que la acción que se va a realizar implica una toma de decisión o que ocasiona alguna consecuencia, por lo cual tendría como esa connotación de alerta. Y el verde, pues que serían los mensajes más de éxito y de confirmación. Entonces, como cuando uno tiene el checklist y el visto, normalmente se llena de gris a verde. Entonces uno dice, ah, bueno, sí, lo he hecho bien. Entonces, por ejemplo, ahorita nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, lo de confirmación o lo de cancelación también son momentos importantes dentro de una aplicación. Bueno, cuando hablamos del color en los textos, se puede usar pues para destacar aquellas frases o palabras que pueden ser pulsadas, como para que se entienda que son un enlace, ¿sí? Y que es importante mantener la consistencia visual para permitir al usuario intuitivamente y a simple vista saber cuáles son los elementos tipográficos interactivos. Entonces, claro, si yo cojo y destaco algo y digo, ah, bueno, esto como que lo puedo tocar y se me va a desplegar algo, por ejemplo, pues ahí el 80%, tal vez si yo le doy clic, pues se me va a desglosar que, por ejemplo, del 80% está conformado por qué o se me abre algo respecto a eso. Entonces, cuando el texto me incita a que también interactúe con él. Otra función que cumple el color al ser usado pues, dentro de los textos es la de jerarquizar el contenido. La información complementaria puede ser destacada o minimizada dependiendo del color que se use. Por ejemplo, aquella que se reviste cierta importancia pues podría destacarse en el texto con un color diferente. Allí también lo vemos que, por ejemplo, pues está el 80% en un azul. De la misma forma, el color también puede usarse para identificación e información secundaria, usando tonos más claros y sin tanto protagonismo. Por ejemplo, el gris normalmente pues pasa más desapercibido que ese gris más oscuro que el negro. Normalmente el negro a veces no se utiliza, no sé si se dan cuenta, por ejemplo, que el color de la batería, del wifi y de la hora está en negro, pero los demás está en un tono que es gris, que no es tan fuerte, ¿no? Además de que la tipografía, al ser una palo seco, pues tampoco tiene tanta fuerza. Cuando hablamos del color con respecto a los fondos, en el caso del color de fondo, este debe estar en consonancia con el elegido para la tipografía. Entonces, pues ya habíamos hablado del contraste, para que nos dé esos mínimos de legibilidad y de accesibilidad. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que los fondos oscuros suelen cansar a la vista más rápidamente, por lo tanto, si la app es de uso frecuente o requiere pasar cierto tiempo leyendo, es conveniente revisar la elección cromática. Entonces, si es de fácil, o sea, como tin, como miramos ahí un display, entonces pues, me doy el lujo de colocar colores oscuros y utilizar más bien el color tipográfico en blanco para que genere contraste. Sí, entonces, bueno, sin embargo, los colores oscuros en el fondo sí pueden ser, o sea, sí hay cabida dentro de eso. Una buena alternativa cuando el contenido sea muy visual, como fotografías o videos, también es para rescatar esos elementos, ¿no? Pues entonces por ahí también miramos que también tiene elementos fotográficos. Entonces sí son válidos. Luego tenemos los elementos interactivos, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito de las animaciones al finalizar, pero bueno, cuando hablamos de elementos interactivos, el color puede utilizarse como respuesta o un feedback a las acciones concretas del usuario. Es decir, yo tengo una interacción y el cambio de color pues me puede decir que estoy haciendo algunas veces bien, ¿sí? Entonces, para ilustrarlo con un ejemplo, los elementos seleccionados o pulsados como botones o filas pueden destacarse con un color que indique visualmente dónde se ha pulsado. Entonces, cuando yo
cliquean algo o pues hacen el touching y el botón se enciende o la tipografía pasa o se siente que está como si yo hundí y el color pasó a ser mucho más oscuro. Estas cuestiones son importantes, ¿no? Para saber en dónde estoy ubicado, por ejemplo, dentro de la navegación de la aplicación. En el caso de elementos deshabilitados, generalmente el color siempre es más claro. Entonces ahí sí es lo contrario, ¿no? Ya no se intensifica, no es como está pulsado, sino que por el contrario, si no está habilitado, pues digo, cierto, esto no está activa. Incluso puede apelarse al uso de transparencias. De cualquier forma, el objetivo es indicar de una forma evidente que ese elemento no producirá ningún efecto al ser pulsado. Entonces, hacemos las dos cosas, ¿no? Entonces, sabemos que cuando una opción está disponible y cuando lo estoy presionando, cuando tengo interacción con ella. Y por el lado contrario, pues podríamos tener justamente lo de las transparencias o los colores claros para que se sienta que no se van a activar. Bueno, luego tendríamos lo de los encabezados. Entonces, como elemento principal, cuando el color se usa en encabezados, tiene a armonizar completamente con el fondo y los otros elementos de la pantalla. Al fin de cuentas, se trata de un importante espacio que se usará, por ejemplo, para poner los diferentes títulos de la sección y otros elementos interactivos que tengan incidencia en el contenido de la pantalla que estamos viendo. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, cuando el encabezado o lo que estamos viendo allí, por ejemplo, si se denota con el fondo, cuando una está llevándome a otros momentos, como por ejemplo estoy en steps y dentro de steps miren que hay una línea y dentro de esa línea, aunque está marcada, está por ejemplo en una semivolt, las otras están en regular y esta tiene abajo por ejemplo los steps en otro color. Entonces pues ¿cuál es el encabezado? Entonces si miro jerarquía, estoy en carne macinata, en los pasos, porque previamente estoy en ingredientes y nutrición. Miren que simplemente viendo el pantallazo yo ya intuyo dónde está el menú, que la aplicación se llama Petsy, que estamos en uno de los pasos, que es como preparar esta carne, y estamos específicamente en steps. Pero si quisiera ver los ingredientes, simplemente me desplazo allí, incluso tengo la sensación de que puedo hacerlo deslizando mi dedo o simplemente presionando sobre el de ingredientes y la barrita va a deslizarse, que esas son pequeñas animaciones que ayudan a que sea más agradable la aplicación. Bueno, acá luego tenemos, por ejemplo, los de The Guardian, que es como que destacan mucho, por ejemplo, y cromáticamente se desglosan para ver en que este es el principal, el azul, que es el color corporativo, pero tiene una paleta de complementarios para poder llenar las otras secciones o segmentos de la misma aplicación. Bueno, idealmente como los encabezados están presentes en diferentes secciones de la aplicación, debe haber una consistencia cromática a medida que se navega por las diferentes partes de la app. Bueno, ¿qué pasa acá? Que tal vez, por ejemplo, el magenta desentona un poco, entonces tenemos que ver cuáles son las paletas de complementarios que podemos utilizar sin que estorben pues con la identidad que hemos elegido. Bueno, debe haber entonces esa consistencia cromática. Sin embargo, en otras aplicaciones, como por ejemplo la del periódico de Guardian, aprovechan los encabezados para jugar con esas variaciones de color, lo que digo, que marcan una diferencia visual entre cada una de las secciones. Se siente muy fuerte, entonces pues ya porque ellos dicen que lo van a denotar así, que es con toda la intención. De esta forma, el encabezado sirve también para extender su identidad visual y al mismo tiempo darle una pista al usuario de la sección en la que se encuentra. Entonces, por ejemplo, ahí ya, miren que si es la general, pues estaría en el azul, si estoy dentro de la naranja, sé en cuál estoy, que en este caso dentro de comentarios, si no me equivoco. Pero bueno. Y luego tenemos que también, así como hemos visto, algunas de las tipografías, algunos elementos que tiene cada uno de los sistemas, pues también la paleta de cromática, pues aunque lo hablamos al inicio, también es a veces muy consecuente a cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, en Android y en Windows Phone usan themes o los temas que afectan el color de sus aplicaciones y pueden ser claros o oscuros. En Windows Phone la elección entre los temas disponibles está también las manos de usuario, ya que pueden cambiarse en las preferencias del teléfono, modificando, por ejemplo, visualizaciones de la interfaz a través del sistema operativo. Es decir, que eso queda pues a elección o, por ejemplo, personalización de cada uno de los usuarios. Entonces ahí pues por ejemplo miramos cuáles de los temas, por ejemplo si yo quiero realmente uno más oscuro, si quiero uno más claro, si quiero que genere un poquito más de contraste. Bueno, todos los elementos nativos, que ya entendemos esto cuando decimos los elementos nativos de estos sistemas,
de las aplicaciones se ven afectados por esa decisión. Entonces, diálogos, botones y fondos de las listas se verán en consonancia con el tema elegido. Entonces, ya pues, se facilita un poco el trabajo, otra vez ya hablamos de eso, pero al igual pues puede ser un poco plano. Sin embargo, pues en Windows Phone dice respetar la elección del usuario que queda en manos de cada aplicación, porque cuando éste haya elegido un color para su tema, pues la aplicación puede decidir usar esta opción para que la coja. Por ejemplo, incluso si el usuario elige un color oscuro como tema, la aplicación puede mostrar elementos en blanco si así se ha establecido previamente. Entonces, toca ver, por ejemplo, estas decisiones cuando ustedes se enfrenten también a la realización de una aplicación real, ¿no? El desarrollo de una de verdad. Pero bueno, acá es como entenderlo para que ustedes la proyecten bien, o sea, con conciencia. Mantener o no la elección que hace el usuario del tema tiene ventajas y desventajas que deben valorarse cuando se decide el diseño de la app. Por ejemplo, usar un color de tema elegido brinda consistencia visual y comodidad a través de todo el sistema operativo. Por ejemplo, pues lo que es la persona ha elegido sus colores y la aplicación como que se adapta un poquito. El usuario se siente pues siempre dentro de ese contexto. No obstante, la diferenciación respecto a otras apps, que era lo que decíamos que también debería ser uno de los objetivos, es muy baja porque pues todas se empiezan como a normalizar, todas empiezan a estar al tono de esta elección que ha hecho el usuario. Bueno, ahí otra vez la paleta de Android y bueno, para acá que es pues como la de Windows también. En Android la elección del tema no es una opción para el usuario, como en Windows Phone. Son los diseñadores quienes deben decidir si aplicar temas oscuros o claros a la aplicación o solo en determinadas pantallas. En los dos casos, los colores de los temas se combinan con otros secundarios que tienen la función de resaltar aquellos elementos que requieren la atención. En Windows Phone, este color secundario también puede ser elegido por el usuario dentro de una lista de opciones de preferencia. Pero también en este caso la aplicación puede haber optado por un color diferente. Mientras tanto, aunque su paleta cromática propone otras opciones, se pueden ser tenidas en cuenta a la hora de plantear el diseño visual. En Android se recomienda el azul como un color secundario. Bueno, acá tenemos que, por ejemplo, aunque yo tenga un color principal, pues tenemos que ver realmente, por ejemplo, los tonos de azules. Yo digo, bueno, el azul es lo de nuestro proyecto, pero pues tenemos que tener la diferente gama de azules para poder destacar, mirar, navegar en la aplicación y además un color de contraste pues para los textos y demás elementos. Entonces aquí estamos viendo que si es el azul normalmente, como se van, recuerden que de si yo deslizo, normalmente creo que la mayoría usamos Android y pues estamos familiarizados como con ese sistema. En el último caso que sería el de iPhone, es diferente porque no usa temas, ¿no? Y su propuesta de color nativa establecida por defecto se basa en la claridad. Recuerden, siempre muy sutil, más blanco y grises muy claros, fondos y barras de herramientas y encabezados de secciones bastante limpios. Esos elementos cuentan también con cierta transparencia que deja ver lo que se encuentra detrás. Entonces también eso le da un poquito más de sutileza. Mientras que el negro se destina para elementos informativos, el azul se usa como un color para resaltar, por ejemplo, la tipografía en etiquetas o botones y formularios. Y otros elementos que necesitan destacarse, como por ejemplo iconos, pestañas seleccionadas, control. Aún así, los colores de estos elementos pues, pueden cambiarse fácilmente también, o sea, nos da esa versatilidad. Bueno, este sí ya es un tip y que tenemos que tener mucho cuidado, que es como por ejemplo cuando nosotros hablamos del lenguaje, pues tenemos que cuidar todas las palabras que llegan a estar o conformar parte de la aplicación. En una aplicación hay infinidad de lugares donde usar textos, en encabezados, títulos, botones, mensajes de error y avisos en pantallas vacías. En cada caso las palabras son tan importantes como los elementos gráficos, ¿sí? O sea, cierto, somos diseñadores gráficos, pero vamos a tener que tener muy en cuenta todas las palabras que van a estar en nuestra aplicación. Si bien vamos a cuidar mucho nuestras palabras clave dentro del sistema señalético y dentro de todos los elementos que acompañan nuestros directorios o nuestras fichas, pues la cuestión es que acá tampoco podemos pasar por alto eso. El lenguaje textual y visual van de la mano y unidos para lograr una experiencia de usuario consistente en todos los sentidos. Pues nada más malo que tengamos una aplicación, por ejemplo, con errores de ortografía o con alguna palabra mal escrita. Tenemos que cuidar muchísimo eso. Bueno, la incidencia de una palabra equivocada que tendríamos dentro de nuestra aplicación, como formular, por ejemplo, una frase, que es algo generalmente que no suele considerarse importante en un primer momento, pero tiene influencia directa en la forma en que el usuario usa la aplicación y se relaciona con ella. Por ejemplo, escribir mal la etiqueta de un botón en el texto que contiene puede llevar a confusiones sobre el resultado de la acción que indica, provocando incertidumbre y frustración en el usuario. Y eso es justo lo que tendríamos que evitar. Entonces, de ahí a que nosotros cuidemos muy bien no solo el aspecto gráfico, sino también la pulcritud de nuestras palabras.
Situaciones como esta son habituales, aunque pueda parecer obvio, un mensaje debe ser comprendido fácilmente por el usuario, sin obligarlo a esforzarse para interpretarlo. Ya lo hemos hablado mucho en el semestre y pues vale la pena recalcarlo. Esto se consigue, entre otras cosas, con un lenguaje simple y directo, haciendo gala de la economía de palabras, ojo, donde lo importante se dice primero y lo innecesario no se dice. Pero pues eso no quiere decir que, por ejemplo, si mi aplicación es necesario que me narre algunas cosas, pues bueno, va a tener su momento, pero siempre y cuando sean importantes para el usuario. Bueno, con respecto al color en los textos, se puede usar para destacar aquellas frases o palabras que pueden ser usadas como enlaces. En este caso, recuerden siempre que nosotros podemos hacer el contraste cromático, pero luego mirar la jerarquía. Otra función que cumple el color es jerarquizarlo. Esto, bueno, ya no profundizo porque ya lo hemos hablado. Entonces, bueno, otra cosa así importante es comunicar errores. Esto es lo que una aplicación que, por ejemplo, puede ser bueno, lo ideal es que una aplicación nunca nos dé un error a nosotros, pero sí puede pasar que, por ejemplo, hay un error, por ejemplo, si yo tengo que llenar un formulario, hay diferentes situaciones. Entonces, la manera de comunicar los errores merece también que nosotros hablemos de esto. De entrada, esta es una situación estresante o desagradable para el usuario. O sea, siempre que, por ejemplo, nos tire un error, pues como que no lo vamos a recibir bien, por lo cual siempre tiene que manejarse a través de mensajes amables, que no se usen tecnicismos incomprensibles y un tono acusatorio, ¿sí? Entonces, bueno, puede sobrellevarse de una forma menos traumática. Por ejemplo, un ejemplo que nos colocan es a veces el hecho de cómo el letterpress utiliza el humor para poder llegar allí, pero pues depende de cómo nos estamos comunicando, sino con mucha sutileza y de una manera muy amable, pues comunicarle. Hacer una aplicación de entretenimiento, pues ellos sí se dan el lujo de poder decir, ¿no? O sea, como jugar con el humor. Pero si nosotros no tenemos esa personalidad jocosa o divertida en nuestra aplicación, pues entonces, por ejemplo, acá en vez de decir, te equivocaste, ahí lo que nos está diciendo, hey, trata de nuevo, revisa esto, está así, no hiciste bien esto. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos comunicados de errores. Entonces, cuando se mira bien, cuando se mira amable y cuando realmente, pues, por ejemplo, se ve invasivo, ¿no? Entonces, bueno, acá dice, cuando digo, bueno, tenemos que utilizar más letras o tiene que incluir por lo menos un número, hay que decirlo con cuidado. Bueno, cuando tenemos textos en otros idiomas, entonces, bueno, eso ya también puede que en algunos de los proyectos, ya he visto que también tienen algunos temas gringos, vamos a ver si eso también se traslada a la aplicación, ojo con eso. Se puede mencionar que cuando la aplicación está disponible en diferentes idiomas, hay que tener cuidado al incorporar los textos traducidos para asegurarse que sigan viéndose correctamente en ese espacio visual, porque no es el mismo número de palabras, por ejemplo, de una frase en español que en inglés. Dependiendo del idioma, pues algunas veces es largo, otras veces va a ser más corto. Entonces vamos a tener que modular ese tipo de momentos. Bueno, detalles visuales. Entonces ya estamos concluyendo, ¿no? Entonces es verdad que la diferencia radica en los detalles. Ellos pueden separar una aplicación regular de una genial. Entonces también ya cogemos y ahí sí tenemos que echar revisión y mirar, bueno, en una primera instancia no se presta atención a esos detalles que mejoran la experiencia del usuario, ¿sí? Que incluso cambian su estado de ánimo y es normal. Al principio hay otros aspectos del diseño con los cuales hay que ocuparse, que es, bueno, de muchas cosas que hemos hablado que son mucho más importantes, pero también ya cuando nosotros hemos concretado nuestra aplicación y cuando ya la hemos proyectado, pues podemos coger, revisar y decir, hey, mira, podemos mejorar eso, podemos incluir esto y va a facilitar mucho la experiencia del usuario. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Las pantallas vacías, ¿sí? Los diseños tienen que considerar no solo los escenarios ideales como una lista que ya está completa o una pantalla llena. Muchas veces también el espacio en blanco es necesario. Entonces, tenemos que tener esos pulmones en la aplicación pues para ver, por ejemplo, cuando en algunos momentos yo necesito que la pantalla no tiene nada. De ahí lo más típico es como, por ejemplo, ya no tengo mensajes, entonces pues no hay problema. Pero las aplicaciones también pueden tener algún momento donde no necesitan estar saturadas. Entonces tengan cuáles son los momentos que tienen un poco más de tranquilidad y un poco más de aire. Bueno, otro escenario a tener en cuenta es aquel relacionado con los fondos que irán detrás de aquellas listas que no alcanzan a cubrir toda la pantalla o los gráficos contenedores, donde aparecerán las imágenes una vez que estén cargadas. Entonces, también mucho cuidado con eso, cuando se manejen listados, con los fondos, cuando utilizo fotografía, cuando utilizo gradaciones. Tengo que tener una selección también coherente a la personalidad y al estilo gráfico que ustedes estén proyectando de los proyectos. Y luego tenemos gráficos efímeros. Bueno,
que ya son detalles, ¿no? Es necesario considerar también el diseño de aquellos elementos que aparecen por poco tiempo en la pantalla. Por ejemplo, si la conexión es lenta, entonces recuerden que a veces cogen y estamos esperando algo. Entonces se visualiza, por ejemplo, la de la carga. Entonces, la cuestión es esa, ¿no? O sea, que por lo menos me está informando. A veces como que, bueno, una cosa es que yo sea el usuario y digo, ay, sí, maldita cosa, no carga. Pero otra cosa es que ustedes como diseñadores tienen que prepararse pues también para disponer de estos elementos que puedan ser gráficos efímeros que están allí por alguna razón. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son, en qué momento, por ejemplo, cuando cambian, como, bueno, ahí que hay una aplicación cuando, por ejemplo, si se tienen imágenes, cuando no, cómo puedo hacer para que la experiencia sea mucho más agradable, si tienen las portadas, pues, por ejemplo, de estos que son canciones o artistas, a que, por ejemplo, estos que no los tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo yo puedo mejorar esa experiencia. Mantener una selección que hace el usuario del tema. Entonces, tiene ventajas y desventajas que deben valorarse cuando se decide el diseño de la app. Por ejemplo, usar el color del tema elegido brinda consistencia visual y comodidad a través de todo el sistema operativo. Además, el usuario se siente siempre dentro del mismo contexto. Entonces, recuerden, uno de los retos para esto es que la aplicación se sienta en su proyecto, que le dé unidad, pero además que no se sienta monótona. Entonces, tiene que tener variedad dentro de la interacción y cuando yo como usuario me estoy desplazando en los recorridos que tiene la aplicación. Bueno, y secretos visuales. Entonces, a la hora de darse pequeños lujos visuales, se puede pensar en aquellos gráficos que están ocultos a primera vista, que no son de fácil acceso para el usuario, pero una vez descubiertos, generan el placer especial ayudados por una complicidad. Entonces, bueno, por ejemplo, en la aplicación de Google Maps, ¿sí? Cuando se arrastra y se suelta la pantalla para actualizar los contenidos, aparece las tirillas de colores. A veces como que, bueno, a veces uno no cae en cuenta, pero es agradable cuando hacemos estas cosas, ¿no? Este secretito que tiene, pues, por ejemplo, la de refresca y carga de la página. Y finalmente, las animaciones de las aplicaciones. Cada vez son, aquí lo que dicen, las animaciones son más difíciles de diseñar, pero en realidad con el paso del tiempo cada vez son más fáciles de poder hacerlas. Entonces, hay que ver, por ejemplo, bueno, ustedes si las pueden proyectar, si pueden hacer algún prototipo y montarlo en algunas de las páginas, pues lo hacen, pero si no, para mí son las proyecciones, tienen que ser simplemente los pantallazos y los mockups. Pero bueno, también hace una diferencia la experiencia de los usuarios. Entonces, pues llenan la vida llenan de vida la aplicación. Nosotros ya miramos que es diferente que como salga algo estático a que, por ejemplo, cuando los gráficos se empiezan a mover, cuando tienen interacción, y entonces uno como que dice, oye, sí, esto se ve más vivido. De acuerdo con la función o la forma de utilizarlas, las animaciones pues, pueden servir para diferentes cosas. Una de las cosas que ya hablamos, que es como feedback. Los gráficos en pantalla pues, pueden animarse para mostrar el resultado de una acción. Tal sería el caso, por ejemplo, de un elemento que desaparece de la pantalla después de ejecutarse la acción, sí mostrando hacia dónde va y qué ha pasado con él. A veces, por ejemplo, si envío y, por ejemplo, coge y se reduce y ¡pum! Se va como para una esquina. Entonces es una animación dentro de la aplicación. Entonces, tenemos que ver allí, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, acá dice que como, por ejemplo, cómo se utilizan acá, por ejemplo, las animaciones como indicador para saber qué pasa con las tareas que una vez que se han completado. Entonces, pues bueno, también. O la otra es, por ejemplo, como transiciones. Entonces también estoy haciendo algo y voy a pasar a otro momento y en vez de pasar de una manera brusca, pues lo que se hace es que sea mucho más grato este paso de un momento a otro dentro de la aplicación. Entonces, lo que dice, se va a ver un momento más grato, por ejemplo, si yo cojo y se me hace esto, ¿no? Que se me abre hacia arriba, como hace como pop-up y ya tengo el nuevo elemento. A que pase bruscamente de un momento a otro. Bueno, como herramientas informativas, especialmente cuando se usa una aplicación por primera vez, puede ser necesario mostrar algún elemento en la pantalla señalado como el usar o destacar la presencia de los componentes nuevos, ¿no? Entonces a veces, por ejemplo, si es una actualización, así coge y dice, bueno, arrastra y mira, ¿entendido? Sí. Bueno, también tiene que tener la opción, por ejemplo, de no, ya lo he entendido, no quiero verlo, ¿no? Pero pues sí, puede ser una animación de desliza tu dedo de esta manera, hace esto, bueno. En caso como esto, las animaciones pues pueden ayudar a dirigir justamente la atención y que las personas puedan aprender muy rápido cuáles son los movimientos que tienen que hacer en una aplicación nueva o en una actualización, ¿vale? Y luego dice también otra que ya sería como la última instancia, que es por puro caramelo visual, que sería pues justamente el hecho de endulzar y ver que sea mucho
más trendy, ¿no? La aplicación. A veces una animación no cumple otra función más que hacer eso, endulzar el ojo al usuario. Puede ser un simple detalle que no todos vean, pero que sin duda causará una buena impresión. Entonces, pues también no hay que exagerar y pues podemos darnos eso en algunos momentos. Bueno, chicos, entonces sé que era un poquito extenso esto, ténganlo muy en cuenta. Y bueno, les voy a subir lo que sí quiero que tengan en cuenta. Yo creo que por acá, a ver si se puede ver. No sé si se puede ver. Esto de acá. A ver. Ahí está. Miren, chicos. Dale, yo les voy a subir algunos referentes como este. Yo sé que ahí pues lo están viendo de una manera muy pequeña, pero lo que yo quiero que entiendan es que ustedes van a decir, bueno, esta es mi aplicación, ¿sí? Y lo importante, por ejemplo, en los referentes que van a subir es que, por ejemplo, aquí está la arquitectura de información, ¿sí? Tiene que ser, algunos ejemplos son más completos, pero por ejemplo, entonces digo, bueno, ¿qué es esto? Entonces, bueno, el primer menú, entonces ustedes van a decir, bueno, la pantalla de bienvenida, listo. De esa pasamos a como, bueno, acá por ejemplo, que es el registro de usuario. El registro de usuario, pues bueno, me sale tal opción, ¿no? Hay vertientes. Y como, por ejemplo, estas puedo regresar acá, como puedo ir acá. Por ejemplo, acá sí tengo el menú principal para desglosarme hacia estos lados, cuáles son las opciones que tengo. Y luego también, por ejemplo, de acá hacia abajo, por ejemplo, cuando ya he entrado en alguno, por ejemplo, en este de geolocalización, ¿sí? Entonces, esta es como la arquitectura, esta es una que es un poquito básica, y después empezamos a ver los pantallazos, que es justamente lo que ustedes me tienen que entender, de esta manera, ¿no? Entonces, dicen paso 1, paso 2, pero sí, previo tienen que mostrarme como ese alambre que estábamos viendo. Luego acá, pues bueno, espero que se puedan subir estas imágenes son un poco grandes, pero espero que se puedan subir en el Facebook para que ustedes las puedan apreciar. Si no, pues quien las necesite a full, pues las pasamos en carpetas en la próxima semana. Bueno, pero bueno, ahí yo creo que ustedes están viendo algunos pantallazos. Lo que quiero es que, bueno, les voy a subir varios, pero es importante, por ejemplo, que miren que en muchos sí está, por ejemplo, acá, bueno, la arquitectura de información, que puede ser en un mapa mental, pero yo prefiero que lo hagan como en el otro, que se vayan mirando ya, por ejemplo, como las acciones más detalladas. Acá está como más de mapa mental y después ya empiezan a mostrarlo acá en los wireframes, que son como lo que hablábamos, esos alambres o sketch de cómo se va a terminar viendo mi aplicación. Entonces, un poquito más desglosada que esta que estamos viendo. Bueno, les voy a subir varios, pero pues ustedes ya con tiempito los revisan, los van atendiendo, pero miren que si tienen una muy buena presentación, unos mockups muy buenos, por ejemplo, de cómo ustedes lo pueden proyectar para cada uno de sus proyectos, ¿sí? Entonces, pues nada, esto lo voy a pasar rapidito, pero insisto, chequenlos, miren de qué manera o cuáles los pueden ayudar para organizar. Bueno, acá tenemos otro donde, por ejemplo, está primero la arquitectura de información. Y insisto, a mí me parece mejor la primera opción y luego cómo se empiezan a desglosar ya los demás elementos, ¿sí? Bueno, si les pido por favor que estén chequeando esto con cuidado porque les digo, son muchos y pues bueno, espero que en el Facebook los pueda subir de manera óptima. Si no, insisto, por favor me los piden, ¿vale? Miren, utilizan esto como para explicar, me parece mucho más pues si va con la tendencia de su identidad visual. Y aquí está, por ejemplo, estos mapas de arquitectura de información me parecen mucho más útiles porque ya se va viendo el sketch. Entonces, así de esta manera me parece que deberíamos presentarlo en el manual. ¿Sí? Y miren, incluso acá tenemos una tabla de convenciones. Me parece que va mucho más con lo que hemos manejado en todo el semestre. Entonces, por favor, háganlo de esta manera, no como el mapa mental. Háganlo así y después ya cogemos y tenemos las proyectaciones, ¿no? Miren, acá ya un poquito más acabados y pues después ya cogen y dicen, bueno, sí, los vamos a proyectar así. Entonces, es eso, chicos. Bueno, entonces espero que estén muy bien y nos vemos pronto.